Hola, muy buenas noches para los que están en las plataformas de podcast. Buenas noches para los que ya nos están sintonizando en canal de YouTube. Una disculpa, un pequeño terremoto hace un momento, se me cayó la cámara queriéndola acomodar. Se me cayó y por eso mejor cerré el video. Buenas noches, ahora sí que se me fue todo el día. Pero dije, aunque sea tarde noche, pero no quiero dejar pasar de compartir la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a lo que es el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 13 al 24, en este día martes 6 de octubre. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Hola Lupita, bendiciones. Escríbeme por favor WhatsApp 55 56 13 52 71 56. Por favor, Sote. O correo. Te escribo mi correo para que me puedas escribir en privado y con muchísimo gusto. O es que no sé en qué forma te puedo compartir. Ok, perfecto, por correo. Entonces, terminando el video o más tardecito te pongo mi dirección de correo para que puedas escribirme, ¿sí? Y con mucho gusto, Lupita. Bueno, vamos a adentrarnos al tema porque, sinceramente, después ya aquí tengo distribución, o sea, una actividad con la comunidad, pero me escapé terminando la Eucaristía para venir con ustedes. A ver, déjame o intento. Una disculpa, voy a estar escribiendo. Déjame intento si puedo escribir el correo en este momento. No deberían de borrarse los mensajes, porque yo veo que varias, por ejemplo, María continuamente escribe mensajes y contesto, y que es una de las personas que continuamente pone sus mensajes, comparte la fe y se quedan ahí grabados. Amparo, que es de España, también, y tampoco se borran, no sé. Pero bueno, te acabo de poner mi dirección, Lupita, y con mucho gusto. Es Lupe, con las siglas rcscj@hotmail.com. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a entrarnos a la reflexión. Me vi en un dilema entre si compartir Gálatas y el Evangelio, porque el Evangelio también es muy rico, pero la verdad que
estoy medida de tiempo. ¿Por qué escogí el Evangelio? Esta frase: pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. ¿Qué es los paganos? Entre los que no creían y estaban metidos en el mundo, a diestra y siniestra. Pero fíjense qué llamado fue y qué encuentro tan fuerte fue de Pablo con Jesús, que dice: inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago y el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. En pocas palabras, Pablo tenía bien puestos los pantalones. Con mucho gusto, Lupita. Es un decir, ¿verdad? Porque pues no usaban túnica. Tenía bien fajada la túnica. Fíjense cómo es importante ver que Jesús, cuando llama, no despersonaliza, sino que Jesús llama con la totalidad de la persona. Y como Pablo nos decía al principio de la lectura, era un hombre de armas tomar, ¿no? Decía: deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Era de la escuela de Gamaliel, o sea, él se podría enorgullecer de ser alumno de los mejores maestros, por así decir. Y creía tanto en lo que había aprendido, creía tanto en esta parte del Dios del judaísmo, que se entregaba con todo su celo. Pero esta frase: pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó, ¿no? En la vida siempre va a haber un momento en el que vas a descubrir el llamado. Y llamado solamente es uno: llamado a ser de Dios. Y en ese llamado es un encuentro profundo. Es un encuentro entre dos personas. Por eso es que Pablo no lo piensa y dice: y me fui, ¿no? O sea, aquello que él había recibido, que no fue una mera doctrina, sino realmente fue el encuentro con Dios, con otra persona, de un tú a tú, que entonces no se esperó, o sea, sino que así con todo su fuego se fue a anunciar, ¿no? A tal grado que los que lo escuchaban, pues en esta lectura no dice, pero tenían miedo, o sea, y al mismo tiempo decían: ¿y a este qué le pasó? Primero perseguía encarnecidamente a la comunidad cristiana, llevaba cartas para lo que los encerrara en la cárcel, los matara, y ahora resulta que ese mismo está anunciando a Cristo. Yo lo que quiero señalar es el fuego con el que lo hacía. Pero este fuego no era solamente por la propia personalidad, que ya se cae de su peso, que así es, porque Jesús lo toma. Hola María, qué gusto saludarte, qué bueno que te tocó el directo. Es la viveza de la relación con Cristo. Es el haberse mirado de un tú a tú. Es el haberse sentido descubierto, ¿no? Que le dice: vente, Pablito, para acá, ¿no? Vente, Saulo. Y de ahí se convence y no le importa. O sea, no se esperó administrativamente o burocráticamente a ir a solicitar el permiso a los apóstoles, ¿no? Sino que con todo el celo que le caracteriza,
se fue a anunciar, ¿no? Claro, después se dio en otras lecturas no los muestra, topó con pared y de repente entró en la depre, ¿no? Se volvió a dar cuenta nuevamente, como muchas veces nos pasa, a algunos nos pasa, que a fin de cuentas Dios es el que es Dios, ¿no? Y que nosotros somos su mediación, nosotros somos su instrumento. Y como decía el cura de Ars, ¿no? Si lo que pudo hacer con una quejada de burro, que no podrá hacer con un burro completo, ¿no? O sea, Dios puede tomarnos con las virtudes, con los límites que somos, que tenemos como persona. Pero Él es el que hará salir adelante la obra. Y a mí me gustaría dejarte con esto, que te pongas a recordar tu vida, tu historia, y que mires en qué momento te encontraste con Cristo. Pero fíjate lo que te voy a decir, ¿en qué momento te encontraste con Cristo? Que a veces cuando uno se da cuenta, no es lo mismo de cuando aprendiste el catecismo, no siempre, a algunos sí. Muchas veces podremos tener el encuentro con la doctrina, con el catecismo, pero el encuentro con Cristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, generalmente es en otro momento. Por eso es que ahora, o sea, se pide que la confirmación sea en adolescentes, para que sepan qué están haciendo, para que de verdad haya realmente un encuentro, ¿no? Que les diré que también no siempre se logra. Pero bueno, la idea va siendo esa. Y fíjense que yo cada vez caigo más a la cuenta de que Dios respeta el momento de cada uno. Y así sea en sus últimos días o sus últimos años, se hace el encontradizo así como con Pablo, o sea, y los tumba, ¿no? Nunca dice que del caballo, pues, pero los tumba de ahí de donde están metidos, de donde como personas tenemos nuestra seguridad. Tengo un conocido, la verdad es un tío, que bueno, vivió su vida así como él pudo y quiso. Y ahora que ya está grande, él mismo dice, ay hija, pues mira, me rezo mi rosario, me pongo a mis lecturas, y así, y uno se queda así como, wow, ¿y es él? Y compartimos con la familia y decimos, pues sí, es él, ¿no? Me acuerdo que una vez hasta yo le dije, uy tío, ya sé a quién le dejó la estafeta a mi apacito, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y no es que lo esté balconeando, por eso no digo el nombre. Dios tiene su momento para que lo retomemos. Qué bonito fuera que no tuviéramos que esperar que fueran los últimos días. Qué bonito fuera que no tuviera que pasar un accidente, una catástrofe en nuestra vida para que lo pudiéramos encontrar, ¿no? Pero bueno, oremos para que cada quien se le llegue su momento de encontrarnos verdaderamente con Cristo. Y entonces la tarea es esa. Pregúntate cuál fue tu momento de encontrarte con Cristo. Y si no te has encontrado, pues también atrévete a decírtelo, ¿no? Y empieza a hacer los momentos, empiézale a robar esos 5 minutos al WhatsApp, 5 minutos al YouTube, 5 minutos al Facebook, 5 minutos al Instagram, al TikTok, de tal manera que se te vayan haciendo 5, 10, 15, 20 minutos. Porque para lo que queremos hacemos el tiempo. Yo les comparto que hoy empecé yo a retomar el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Qué ricura, ¿eh? O sea, me quedé en el primer capítulo y yo dije, wow, o sea, casi como que si hubiera sido la primera vez, ¿no? Decir, Él es el camino, Él es la luz. Y si no andamos en la luz, andamos fundidos, andamos en la oscuridad.